Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, una de las cosas principales que requiere el católico hoy es dar lo mejor de sí y aplicar los dones que Dios nuestro Señor le ha concedido a cada uno. Cada uno tiene una capacidad y tiene que dar lo mejor de sí. No solamente es conformarnos con dar 10 o 20%, sino hacer crecer cada uno de los denarios que Dios en su infinita misericordia nos ha concedido. Porque el avance sin precedencia del mal de Satanás, de la sinagoga de Satanás en la iglesia, también se debe a un descuido de los buenos. El nefasto Concilio Vaticano II, que tuvo catastróficas consecuencias, la iglesia quedó eclipsada. Permisión divina, desde luego. Pero advierte el padre Sáenz y Arriaga en su libro Sede Vacante que los teólogos conservadores no fueron preparados a la maldad que iban a enfrentar y que la avanzada de los cardenales influidos por la masonería iban con todo. Sabían a lo que iban, a destruir, y tenían todo un equipo trabajando para obtener los resultados que se tuvieron. Y la parte de los buenos no llevaban el equipo, la capacidad, simplemente confiados en que todo iba a salir bien. Y esa historia se viene repitiendo. Y todo lo quieren arreglar con lecciones de humildad, de obediencia, de mansedumbre. Lo mismo sucede en las comunidades tradicionalistas, en la iglesia remanente. Sacerdotes que no tienen la autoridad porque no se la han ganado. O se quieren ganar la autoridad con zapatos rotos, con muestras de humildad al exterior. La humildad se tiene que, la autoridad se tiene que ganar no con despotismo, sino con capacidad unido a la gracia de Dios. Tiene que prepararse, porque las comunidades están siendo infectadas por algunos que obedecen a la sinagoga de Satanás, por una multitud de personas mediocres, y los buenos no se preparan, no explotan los dones que Dios les ha dado. Tienen que dar lo mejor de sí, lo mejor. Entonces, por supuesto, debemos, lo principal, vivir en gracia de Dios, confesarnos bien, rezar atenta y devotamente el Santo Rosario, cumplir con nuestras obligaciones e instruirnos en la fe católica. Eso es fundamental. Pero hay un fenómeno
de que no se está buscando la perfección en cuanto a los dones que Dios nuestro Señor nos ha concedido a cada uno de los que integramos la iglesia, tanto de hombres de iglesia como de feligreses. Tenemos que aspirar a más y no siempre echarle la totalidad de la culpa al diablo, a la gente mala. No, es que también los buenos han dejado de hacer su parte. Han dejado de dar lo mejor, de prepararse, de combatir. Se ha abandonado la plaza. El avance de la descristianización del mundo también se debe a que la parte católica se ha segregado. El católico auténtico, el pequeño rebaño esparcido en la faz de la tierra, se encuentra atolondrado, asustado. ¿Por qué? Por el monstruo que tiene enfrente. Por el conjunto de fuerzas que tiene el modernismo, el judaísmo internacional. Y eso lo asusta. Pero ese monstruo no tiene unidad, porque la unidad es de Dios. El católico tiene que prepararse y perderle miedo a morir. Y no estar buscando chivos expiatorios a quien echarle la culpa. Las mayorías normalmente no tienen capacidad, sino tiene que regresar efectivamente al magisterio de la iglesia, a la doctrina auténtica de la iglesia, pero ocupa la parte humana. Y se ocupan conquistar esos lugares. Para eso ocupa muchos años. Ocupamos pensar en las siguientes generaciones, en prepararnos y preparar a los que siguen, tanto doctrinalmente como espiritualmente, como ascéticamente. Es preparar, porque así como hay generaciones donde no despuntan, donde todo se ve gris, no hay líderes. Bueno, pues hay que preparar la siguiente. Hay que enseñarlos, porque los atolondran con tanta humildad, tanta mansedumbre, cuando se olvida que nuestro Señor Jesucristo también sacó el látigo y expulsó a los mercaderes del templo. Cuando San Pedro apóstol increpa a los fariseos, a la casta sacerdotal, obedire porter deo magis quam hominibus. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando San Pablo apóstol increpa en los tribunales romanos con gallardía, con dignidad, sabía que iba a morir, pero él tenía que dar testimonio, y la iglesia remanente tiene que dar testimonio de la verdad. Pero se tiene que preparar. Oración, vida espiritual y doctrina. Porque podrá tener oración, pero no tiene doctrina, pues se lo van a comer. Y sobre todo, humanamente hablando, la parte que vino a consumar la obra de la sinagoga de Satanás es en elementos infiltrados en el seno de la iglesia. Es decir, dentro del clero y dentro de los fieles,
existía una parte que se preparó con mucho tiempo para desmoralizar las arterias de la iglesia, para sembrar divisiones internas, corrupción moral, corrupción doctrinal. Si hoy no hay unidad, es porque también hay esos elementos internos. Ahí están. Y tenemos comunidades divididas en ellas mismas. No piense que el enemigo está ahí enfrente o son otra gente ajena a la comunidad. Ahí están, infectándola con sus comentarios, dividiéndola, señalando los múltiples errores y no proponiendo nada. No todos obedecen a la sinagoga de Satanás, pero muchos de ellos son fruto de una corrupción que se ha sembrado y que ha sido planeada. Incluso la corrupción de homosexualidad es algo que se planeó y se llevó a la práctica. No es producto de la casualidad, qué raro. No, es que eso se planeó. Eso se orquestó. No hay nada al acaso, sino la corrupción ha sido planeada. Como el Concilio Vaticano II fue planeado con muchos años de anticipación por teólogos muy capaces al servicio de la sinagoga. Entonces, también debemos prepararnos. El fruto santísimo del Concilio de Trento fue fruto de eminentes almas preparadas con muchos años en virtud y en letras. Pero se prepararon. Entonces, hoy por hoy, los hombres de iglesia debemos prepararnos y preparar a nuestros fieles y a la generación que sigue. Toda nuestra capacidad, y Dios nuestro Señor siempre viene en auxilio de sus hijos. Ser netamente marianos, bajo la égida de Nuestra Señora la Virgen Santísima. En una mano el Santo Rosario y en otra la espada, en otra el látigo, a correr a los mercaderes, a los marranos, a los judíos que hacen su labor de zapa al interior de la iglesia. Pero la gente ve que no entiende esto. Tiene que haber espiritualidad, pero tiene que haber acción, porque los tiempos lo están reclamando. Hay muchas personas que se dedican a desmoralizar las comunidades, a castrarlas, y utilizan con perversión la santa virtud de la humildad. Dice una instrucción de la alta venta masónica de 1880, si mal no recuerdo: haced que el clero camine bajo vuestras banderas, pensando que va bajo las llaves de San Pedro.
ellos utilizan el lenguaje. Pues nosotros, amados hermanos, tener la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, rezad el Santo Rosario. Para ello podemos instruirnos en el libro de San Luis María Griñón de Montfort, de Tratado de la Verdadera Devoción y el Secreto del Santo Rosario. Tener esa devoción sólida, instruirnos en la doctrina y en la otra mano la espada, porque dice en una parte de la Sagrada Escritura, el enemigo del hombre está en su propia casa. Prepararse. El enemigo también se prepara y también hace experimentos. Vivimos una época apocalíptica, una corrupción general. Roma ha perdido la fe. Eso fue lo que dijo Nuestra Señora en la Saled. Tercer secreto de Fátima, que Satanás llegará hasta la cima de la iglesia. Entonces, rezar el Santo Rosario, prepararse, y Dios nuestro Señor a cada uno pedirá su parte. Que Dios te bendiga y ánimo. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos, et manet semper. Amén. Dios le bendiga.